¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi buen amigo Armando Morales? Como siempre, un placer saludarte a ti y a todos los amigos y amigas de este gran proyecto tuyo como es Obsesionados con el Terror. Desde la ciudad de Papantla, del norte de Veracruz, los saludo con mucho agrado, con mucho respeto, su servidor y amigo Jorge Pérez Hernández. En esta ocasión, la verdad tengo muchos deseos de compartirles una historia que me fue a su vez compartida por un compañero maestro hace unas 2 o 3 semanas, un compañero que por cuestiones de trabajo nos visitó desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, una ciudad industrial, petrolera. Y pues bueno, en una charla de sobremesa con los compañeros, ya al finalizar casi el día, pues nos pusimos a platicar de los hobbies, de los entretenimientos, de las aficiones, detalles de cada uno de nosotros. Y por ahí los camaradas pues sacaron a colación mis intervenciones en tu programa, el tipo de programa que tienes, quedé de enviarle los enlaces de algunas de las emisiones y en base a esa observación él nos compartió, particularmente a mí, una historia que él conoció que se la pues marcan como verídica, si no al 100, por lo menos a un 80 o 90%, sucedida ya por la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, acerca de pues la experiencia de un maestro ya en su retiro, en su merecido descanso, experiencia que se relaciona con el hijo de una bruja y más adelante la intervención de la bruja misma, de la cual afortunadamente y quizás de manera pues circunstancial pudo salir adelante este profesor. Así que pues sin mayor preámbulo pues vamos a comenzar con este relato. Pues el relato consiste en lo siguiente, es un relato algo extenso por todos los detalles que me fueron compartiendo y pretendo respetar lo más posible, ajustándome a las notas que pude tomar y que tengo aquí a la mano. Bueno, en esta aventura, llamémosle así, se encuentra un profesor de nombre Omar Vázquez, u Omar Velázquez más o menos es el apellido, pero es el maestro Omar, que bueno, como todos los profesores, pues le dieron su base, su plaza, pues en una zona alejada de aquí de Veracruz, del estado, cerca de Minatitlán. Y pues por más que quería acercarse a, pues digamos, a la cabecera municipal que le correspondía, pues no era sencillo por aquellos años. Aparte de que pues él ya le había agarrado gusto a pues andar en el campo, en las zonas rurales, si bien era una vida algo pues difícil, complicada, pero una vida también sencilla, apacible, sin mayores sobresaltos. Sin embargo, le llega el tiempo, como él comenzó muy joven en el magisterio, pues le llega la hora de su retiro y pues él ya quería pues descansar, dedicarse a otras cuestiones, otras aficiones, quizás negocios. Y previamente él pues en sus viajes que hizo por el estado y precisamente cuando llega a Minatitlán, pues en uno de sus recorridos pues va a dar a una colonia pues prácticamente deshabitada. Y en esa colonia él se encuentra con que una señora, una viejita, tenía por ahí un cartel en su terreno de que se vendía. Era un terreno bastante grande, una casita muy pequeña, tipo cabañita en la parte, pues que digamos del medio de ese terreno. Y pues él se baja del camión porque no tenía automóvil en aquellos años, digamos que a principios de los 70s, y pues pregunta, y pues aquella viejecita le decía que él quería vender su terreno. Ya tenía muchos años de viuda, sus hijos estaban fuera, prácticamente no la visitaban por sus propias responsabilidades, y ella quería vender su terreno pues para irse con alguna de sus hijas. A él le interesa porque pues ahí podía fincar una casa bastante grande. Y pues cuando la viejita le dice el precio que pide por su terreno,
pues se va de espaldas, porque la verdad ese terreno, al precio que lo estaba dando la ancianita aquella, pues no llegaba ni a la cuarta parte de lo que en realidad costaría ese terreno. Yo, oiga señora, ¿está seguro del precio que pide? Sí, joven, yo ya lo quiero pues malbaratar, mal vender, porque yo me quiero ir, aquí está muy abandonado, son pocos vecinos, y yo ya quiero ir con mis hijos, gozar de mis nietos, porque pues aquí me pasa algo y ni quien me auxilie. Caramba señora, pues yo sí le podía pagar ese dinero, pero yo le solicito, le pido, le sugiero que averigüe primero, porque la verdad pues es muy barato. Pues mire, yo lo quiero vender. Pues mire, es que también tendríamos que ver pues fincar las dimensiones, en fin. Pues mire, llévese a las escrituras, aquí están y usted averigüe. Oiga, doñita, pero yo soy un extraño, ¿cómo me entrega usted sus escritoras? Usted lléveselas y pues, ahí me dice si lo quiere comprar o no. Pues este maestro, el maestro Omar, pues acude con sus amigos, verifican la veracidad de lo que dicen las escrituras y efectivamente las escrituras estaban bien, mostraban las delimitaciones del terreno y era un terreno muy grande. Bueno, para lo que podía tener la viejita era muy grande, era un terreno como de unos, por decir algo, unos 50 metros de frente por unos 60 o 70 metros de fondo, era bastante grande para el precio que pedía en aquella época. Finalmente el maestro le dice a aquella viejita que pues que sí le interesa y que le va a pagar peso sobre peso, todo perfectamente legal, y ya él correrá con los gastos de la nueva escrituración para que ella tenga su dinero contante y sonante sin ningún menoscabo. La viejita pues se pone contenta, cierran el trato y de esa manera el maestro Omar se hace de un terreno muy grande para lo que alguna vez pensó en esa zona pues algo alejada allá en la ciudad de Minatitlán. Él empezó a arrendar ese terreno por años, por muchos años. Primero pues con ayuda de amigos, conocidos y recomendaciones, pues él mandó a motoconformar el terreno, a aplanarlo por completo, porque era un terreno irregular en cuanto al piso, cerritos, declives, hondonadas, etcétera. Era un cerro. Y posteriormente, ¿verdad?, semanas o meses después, manda a compactar con una pisonadora, dialoga con amigos y pues le recomiendan que lo primero pues es delimitar perfectamente, dejar la casita y poner un letrero de que es propiedad privada. Y así con el paso de los años, este maestro, conforme estaba en activo, fue construyendo una pues casa, una residencia muy bonita, muy amplia, pues prácticamente solo para él, porque su familia estaba en otro punto del estado de Veracruz. Imaginemos, por lo que me describen, pues era una casa de pues muy grande, de varias habitaciones, una sola planta, perfectamente delimitada con su barda y su alambrado, todo muy bien, amplios jardines, parecía una residencia de político, no tan grande, pero para una persona sí era bastante amplia, de modo tal que con el paso del tiempo ese sitio se va pues llenando de vecinos, y se convierte ya no en una colonia sino en un fraccionamiento. Y él en ese tiempo pues fue apoyando a los nuevos vecinos para que pues entre todos pudieran tener ya los servicios que carecían, porque él solamente tenía una fosa séptica, pero después se empezaron a incorporar los servicios básicos: alumbrado, drenaje, agua entubada, pavimentación, etcétera. Se empezó a conformar un fraccionamiento pues casi de lujo, en donde destacaba la casa de este profesor, y hasta ahí todo perfectamente bien. Empezó a haber más vecinos y todos los vecinos pues le tenían mucho respeto al maestro. Finalmente llega el tiempo en que el señor, el maestro Omar, pues consigue ya su retiro y prácticamente estaba en su casa. Lamentablemente aparece por ahí un vecino nuevo, un sujeto
de nombre Elpidio, con su esposa, de la que no me dieron el nombre, y sus dos hijos, un muchacho de unos 15, 16 años y una jovencita de unos 12 o 13 años. Este sujeto, por lo que nos describen, y que seguramente alguno de nosotros, o más de uno de nosotros, tendrá experiencia con gente así, era el sujeto típico, bocón, boquiflojo, hablador, pedante, abusivo, que pues siempre tenía algo mejor de lo que uno mencionaba. No es que me compré un pantalón de 500 pesos. Ah, sí, yo tengo varios. Usualmente yo compro de 1000 porque los de 500 son muy corrientes. O que me compré unos zapatos de piel de borrego. Ah, sí, son buenos, pero son mejor los de ese otro animal. Esos son un poquito corrientes y se echan a perder rápidamente. Siempre el tipo hablador, ¿verdad? El que siempre sabe más. Él no tenía mucha amistad con los vecinos por su misma característica, pero el maestro ya había notado que este sujeto, que no tenía mucho de haber llegado al fraccionamiento, no sabían si rentaba o había comprado una casa, pero ya había tomado nota el profesor que este sujeto pues pasaba por su propiedad, por la acera, ¿no?, rodeando su propiedad, y se quedaba mirando la misma, porque efectivamente la propiedad del maestro era llamativa, era pues el terreno más amplio de ese fraccionamiento, la casa más amplia, porque las demás eran casitas tipo Infonavit, un poquito mejor, pero eran casas pequeñas. El maestro tenía pues desde su entrada principal pues un camino pues de losa, llamémosle, de azulejo, hasta la entrada de su casa, muy amplio. Al frente tenía, me describen, uno de esos desayunadores en metal, su mesa redonda con su sombrilla y sus sillas muy bonitas. En un costado estaba un jardín muy amplio con pasto y un pequeño jardín. Más al fondo se podía ver una especie de, pues como de chocita, donde había un asador, donde el maestro en algunas ocasiones, él solo, asaba sus carnes y cenaba escuchando música con las antiguas grabadoras aquellas de cassette. A un lado de su casa estaba su cochera con un cochecito deportivo tipo Mustang, muy bonito. Y este sujeto, el vecino incómodo, llamémosle, pues pasaba por ahí fisgoneando, pero bueno, por ver no se paga, ¿no? Ver no quita nada. Pero cuando empezaron los problemas, sucede que una tarde están tocando el timbre de la entrada principal. El maestro pues se asoma, mira quién es, y es el vecino. ¿Qué quiere ese tipo? Bueno, él por educación sale de su casa y se dirige a la entrada. Vecino, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues mire, he estado viendo su propiedad desde hace varios días. Ah, sí. Ah, y dígame, ¿qué se le ofrece? Pues mire, quiero pedirle por favor que me preste su jardín. Ah, caramba, que le preste mi jardín. Sí, lo que pasa es que pues mi hijo va a cumplir sus 15 años y le voy a hacer una fiestecita. Y estaba viendo que aquí en su jardín pues caben varias mesas, varias sillas, está bonito, y allá al fondo tiene un asador, podemos hacer unas carnes. Y claro, usted pues está invitado. Ahí cabemos fácilmente, por lo que veo, pues unas 100 personas. Quisiera que me lo prestara para empezar a pedir pues mesas, sillas para tal fecha, y aquí las acomode. Ah, caramba. Pues qué pena con usted, vecino, pero por si no se ha dado cuenta, esta es una casa particular, no es un salón de fiestas. Bueno, vecino, pero ¿qué le cuesta? Es un terreno muy grande nada más para usted vive solo, no sea envidioso, no sea egoísta, préstemelo, es para una buena obra, es el cumpleaños de mi hijo. Mire, vecino, pues yo creo que si su hijo va a cumplir 15 años, tuvo suficiente tiempo para juntar dinero para la fiesta de su hijo, no se enteró ayer. Y pues, le repito, esta es una propiedad privada
Y si es muy grande para mí o no, eso no es asunto de su incumbencia. Yo quise un terreno grande y una casa grande porque a mí me gusta la tranquilidad. Fui maestro muchos años, ya escuché muchos gritos y yo quiero paz, quiero tranquilidad y no quiero que me estén interrumpiendo. Así que pues busque un salón, lo renta y santo remedio. Caramba, no pensé que usted fuera tan egoísta y siendo maestro. Mire, que yo sea maestro no tiene nada que ver. El que sea usted un encajoso, un abusivo, un avilón, es otra cosa. Me estoy ofendiendo. Usted empezó a ofender primero, así que pase buenas tardes, hasta luego. Y se fue el tipo refunfuñando, muy molesto porque pues no logró manipular al profesor. Y más adelante tuvo plática con unos vecinos, los segundos vecinos que llegaron por ahí, una pareja de viejitos, que le platicaron, ¿verdad? Pues la forma de actuar de este sujeto y que ya había tenido roces con varios otros vecinos debido a que era muy avilón, muy encajoso, muy abusivo, siempre quería sacar ventaja de la situación en beneficio de otras personas. Bueno, hasta ahí. Pasaron las semanas y una tarde que llega el maestro en su automóvil, se encuentra con que hay un coche estacionado frente a su entrada de su cochera, de su garaje. Y ahora había mucho espacio a todo lo largo de la calle y estaba estacionado ese automóvil exactamente enfrente de su garaje y pues podía abrir las puertas, ¿no?, de su cochera, pero pues no podía ingresar su automóvil porque estaba ese auto ahí estorbando. Comienza a preguntar y finalmente sus vecinos, los viejitos, que vivían a unos metros enfrente de su casa, no es el automóvil del señor Elpidio. ¿Y dónde está ese sujeto? Bueno, allá podrá usted escuchar que hay música. ¿Quién sabe cómo le hizo el tipo? El caso es que convenció a dos vecinos que les prestaran su jardín, y como la barda es bajita, no tiene alambrado, no está alto como la suya, maestro, pues ahí metieron a la gente y ahí están conviviendo en terrenos ajenos. Y ese coche es del señor Elpidio. Ah, caramba, vaya tipo. Bueno, caminó varios metros hacia donde escuchaba la música y pregunta por el sujeto. ¿Qué se le ofrece, maestro? Me está usted interrumpiendo en la celebración de mi hijo. Pues mire, vecino, solamente vengo a pedirle por favor que mueva su automóvil. No sé por qué lo dejó exactamente enfrente de mi cochera. Tiene mucho espacio. Ah, pues ahí se va a quedar. Deje su carro estacionado por ahí y no le molesta. Yo no voy a salir ahorita. Yo estoy atendiendo a mis invitados. Mire, vecino, por favor, mueva su automóvil. Tiene mucho espacio, le repito, aquí en la calle para dejarlo. Además, está usted estorbándome. Yo no tengo por qué dejar mi auto en la calle cuando aún tengo un lugar donde resguardarlo. Pues lo siento mucho. Se va a esperar. Hágale como quiera. Yo no voy a mover mi carro ahorita. Entonces, que yo le haga como quiera. Hágale como quiera. Ah, perfecto. Solamente eso quería que me dijera. Gracias. Siga disfrutando su fiesta. El maestro no discute, se retira. Llega a su casa. Era uno de los pocos vecinos que tenían teléfono residencial. En aquella época ni pensar en celulares. Finales de los 70s, principios de los 80s. Llegando a su domicilio, habla por teléfono a la delegación de tránsito, explica la situación y solicita que envíen un agente para levantar la multa y una grúa para llevarse el carro. Pasa. Después de un rato, alguien le avisa al vecino incómodo que se están llevando su carro. Él sale de la fiesta y efectivamente alcanza a ver cómo el maestro está metiendo su coche, a su cochera, a su garaje, y una grúa de plataforma con una unidad de tránsito, una patrulla, se están retirando del fraccionamiento. ¡Mi coche, mi coche! Alguien le da un aventón y se van a alcanzar la grúa y a la patrulla. Y obviamente, pues estando la unidad arriba de la grúa, ya no lo pueden bajar en absoluto. Se tiene que ir
hasta la delegación de tránsito a hacer el pago de la multa correspondiente y de ahí al corralón a sacar su automóvil y hacer el pago del arrastre de la grúa. Estaba el tipo hecho una furia. Cuando regresa a su evento, pues no llega directamente a él, se planta en la entrada de la propiedad del profesor y le empieza a gritar, a exigir que salga, a sacudir y a patear el portón. Sale el maestro Omar. ¿Qué le pasa, vecino? ¿Por qué tanto alboroto? Está dañando la pintura de mi portón. Me vale, sorbete. Qué poca manera tiene usted. ¿De qué me habla, vecino? Tuve que pagar mucho dinero porque usted llamó a la grúa. Efectivamente, vecino, usted me dijo, hágale como quiera. Yo solamente le pedía que se llevara su carro, tenía mucho espacio para moverlo. Lo puso aquí enfrente nada más por molestar y pues le salió muy caro. Oye, qué poca manera tienes, me vas a reponer el dinero que pagué, y empezó a golpear su portón. Los viejitos vecinos del maestro le hacen una seña de que van a llamar por teléfono y él pues les contesta de que sí. El sujeto aquel seguía agrediendo, insultando, sacudiendo el portón, pateándolo, a pesar de que su esposa ya había llegado y le pedía, ¿no?, que se retiraran ya, porque estaba dando un espectáculo. Y en esas estaba cuando de repente aparece una unidad policíaca que observa a la distancia pues al sujeto hecho un energúmeno, sacudiendo y pateando el portón de una propiedad, y pues lo interceptan, lo intervienen. El maestro verbalmente lo acusa, obviamente los oficiales habían visto y se lo llevan preso. Y una vez ante el Ministerio Público, el maestro ratifica su acusación y solicita la reparación de su portón, pintura y el cambio de la chapa, porque pues el sujeto a patadas la dañó, la aflojó por completo. Que no voy a pagar, bueno, pues yo no voy a discutir con usted, aquí está la autoridad y él sabrá qué hacer. ¿O no, licenciado? Claro que sí, maestro. No podemos permitir esa clase de exabruptos en la vía pública. Y que lo van entambando y no sales hasta que pagues la reparación de los daños. El tipo estaba echando pestes porque en una sola tarde ya había gastado o iba a gastar muchísimo dinero. De ahí se gestó una fuerte enemistad con el profesor, con el maestro Omar. Bueno, ¿qué sucedió después de eso? El maestro empezó a notar que cada vez que él salía de su casa en su automóvil, encontraba varios pues cristales, botellas rotas a la entrada de su cochera. Y él pensaba, ¿no? Pues son los catarrines de por el rumbo del otro barrio que llegan por aquí seguramente en la noche o madrugada. Como él dormía en la última habitación que tenía su casa, hasta el fondo, pues no escuchaba, según él, los gritos y destrozos de botellas de los borrachines de por el rumbo. Y lo que hacía él, pues sacaba su escobita, su recogedor, barría todo muy bien y lo echaba a un contenedor público. Sin embargo, eso se repitió muchas veces, hasta que en una ocasión él observó que pues esos cristales, esos fondos de botella, esos golletes, esos picos, pues estaban solamente exactamente a la entrada de su casa, a la salida de su cochera, y el resto de la calle estaba limpio. Pero si fueran borrachines, pues dejarían las botellas pues por aquí, por allá, en fin, se verían por todas partes, no nada más en su entrada. Platica con un par de vecinos, entre ellos los viejitos aquellos, y le comentan que no ha habido pues que se hayan dado cuenta que por ahí hayan andado pues borrachines, ¿verdad?, haciendo escándalo, que la calle particularmente del fraccionamiento era muy tranquila. Entonces, ¿qué será? Se pone a vigilar y una de esas madrugadas escucha ruidos
quiebres de botellas, ruidos de cristales. Se asoma por una ventana y observa que su vecino, el sujeto Elpidio, junto con su hijo, estaban rompiendo botellas y colocándolas, ¿verdad?, exactamente en una sola línea a lo largo de la entrada de su cochera. Uy, el maestro se pone fúrico. A la distancia toma unas fotografías con esas antiguas cámaras de rollo, de ese cilindrito donde lleva el rollo de película, de las famosas cámaras de 35 milímetros sin flash, y pues así los deja. Al día siguiente él nuevamente recoge los cristales, pero los echa en una bolsa y los coloca en una caja. Va a su habitación y ahí saca algo de un estuche y se lo coloca, y encima de todo eso se coloca una chamarra. El maestro en particular, su padre había sido militar, y entre muchas cosas que conservaba el arma de su papá, una escuadra calibre 38, y sale con rumbo muy temprano a la casa del vecino, a unas 2-3 casas de distancia. Llega, llama por allá, toca el timbre, le sale una nena, muy amable según la historia, ¿verdad, maestro? Buenos días, Peque. ¿Estará tu papá? Se encuentra durmiendo todavía. ¿Y tu mami? Ella está despierta, háblale por favor. ¿Quiere pasar? No, mija, yo soy un extraño y tú no debes dejar pasar extraños a tu casa. Háblale a tu mamá, por favor. ¿Ya? Llega la señora, un poquito reticente, pero educada. Maestro, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Gracias, señora, muy amable. Traigo algo para su marido, si me abre usted para que pueda entregárselo. Ah, sí, lo abre y le entrega la caja, una caja pesada. Ya había llegado por ahí el muchacho, que veía al maestro con cierto titubeo, con cierta pena. ¿Qué es esto, maestro? Mira, señora, dígale a su esposo que ahí le mando lo que me dejó en la madrugada frente a mi cochera. Hace muchos días han estado apareciendo cristales, botellas rotas frente a mi cochera. Y en la madrugada que estuve espiando, vi a su esposo y a su hijo colocando eso a mi entrada. ¿Sí o no, muchacho? Y el joven, pues, nada más responde con un movimiento de cabeza. Le voy a decir algo, señora. Yo soy una persona muy pacífica, muy tolerante, muy comprensiva, pero tengo mis límites. Le voy a ser sincero. En la mañana que vi a su esposo colocando eso en mi entrada me dio mucho coraje. Y estuve a punto de ocupar esto. Y se descubre la chamarra y la señora alcanza a ver la cacha de un arma bastante grande. Estuve a punto de ocuparlo, señora. Pero se cruzó su muchacho, lo vi y eso fue lo que me detuvo. Porque yo fácilmente le hubiera puesto 2 plomazos a su marido para que se deje de estar fregando la paciencia. Entonces, entréguele eso a su esposo y dígale que deje de fastidiar, y sobre todo que no ande enseñando a su hijo a hacer cosas indebidas y tampoco lo ande exponiendo, porque si yo hubiese sido otra persona, no me hubiese importado pues echarle un par de tiros. La señora se pone nerviosa, ya estaba temblorosa. Confronta al hijo y ella le contesta pues que sí, que su papá lo despertó para que le ayudara a llevar eso a casa de frente del maestro. La señora se disculpa y entra a la casa con su muchacho, y el maestro, cuando se retiraba, escuchó algunos gritos y discusiones entre marido y mujer. Bueno, esperemos que eso haya sido más que suficiente. Pero pues estuvo calmada la cosa durante un buen tiempo. Más o menos estuvo bien. Pasaba el tipejo y nada más miraba al maestro con abierto rencor, con abierta molestia, hasta que finalmente hubo otro evento que marcó todavía más las diferencias entre ambos. ¿Cuál fue esa situación que complicó más las cosas? El maestro, en vista de pues las actitudes y acciones que había tomado el vecino, pues ya tenía cierta desconfianza
de modo tal que él había mandado instalar, pues digamos que ciertas alarmas en su domicilio. Sistemas pues antiguos, obviamente, de la época, ¿verdad? No había sensores de movimiento, ni sensores infrarrojos, ni nada por el estilo, ¿no? Desconozco exactamente qué tipo de sistemas de alarma, pero me parece que en aquella época eran a través de cables. Y había mandado a colocar en su azotea algunos reflectores que se activaban una vez que se interrumpían las alarmas y alumbraban su patio por enfrente, por detrás, por los costados. Eran una especie de pequeños reflectores, como se utilizan en los teatros. Resulta que el profesor debe de salir a la capital del estado, pues para checar cuestiones del pago de su pensión. Y por ahí le encarga a sus vecinos, los viejitos, les explica que pues su casa pues está asegurada, tiene protecciones en puertas y ventanas, se lleva su automóvil y pues en caso de que escuchen algo raro, pues de inmediato llamen a la policía, por favor, porque él pues anda en desconfianza debido a las acciones del vecino y pues teme que si pues ve su casa sola, sin movimiento, pues vaya a ocasionar algún estropicio. Pensando él en algunas piedras hacia sus cristales, nunca pensó en lo que iba a suceder después. Los viejitos le señalan que sí, que no se preocupe, que ellos se saldrán al pendiente. Y el maestro se retira. Iba a tardar algunos días. Y los viejitos, los vecinos, observaban que el vecino incómodo pues pasaba por ahí, ¿verdad? Pues, con el pretexto quizás de ir a la tienda. Y observaba, ¿verdad? Pues que no había movimiento, que no había luces encendidas, etcétera. Y una noche, madrugada, pues se escuchan un ruido metálico y los viejitos se van a asomar y andan rendillando en la ventana y observan que nuevamente sale el vecino, se acerca a la casa con mucho sigilo, a la casa del maestro, llevando una escalera, una especie de colchoneta, y lo acompaña a su hijo, pero que su hijo le decía: papá, no hagas eso, no está bien, no te puedes meter en una propiedad. Ay, ni se va a dar cuenta, además quiero saber qué tanto tiene en la casa, quiero ver cómo hizo su asador, cómo hizo su espacio para hacer las carnes, cómo es su parrilla, es que todo está muy bonito, este tipo tiene billetes, este tipo debe ser millonario. La barda del maestro, de su propiedad, pues una parte era de tabique, otra parte, la parte que seguía hacia arriba, era de malla metálica, tipo alambrada, y en la parte superior había colocado esa pieza que llaman concertina, que he visto que la usan los militares para colocarla, para cerrar algunos caminos, o bien se coloca en la parte superior de algún cuartel, que lleva como púas, que es como un círculo concéntrico que se extiende y lleva filo, lleva puntas muy afiladas. Y este sujeto, observan desde la ventana los viejitos cómo coloca la escalera, cómo se trepa, cómo coloca la colchoneta encima de la concertina para no dañarse con los picos, con los filos, y pues se desliza y se deja caer en la parte interior del terreno, de lo que sería el jardín muy amplio que él quería para que se lo prestaran para la fiesta de su hijo. Todavía el muchacho le murmuraba, se alcanzaba a escuchar: papá, regrésate, salte, te vas a meter en problemas. Ah, tú cállate, tú no sabes, más voy a rondar por ahí a ver qué veo. Camina unos metros hacia el interior y pues supongo yo que debe de haber habido algún mecanismo de cables al ras del suelo con los cuales se tropieza, y cuando pues quizás rompe los cables o activa algún tipo de seguro, empiezan a sonar sirenas, se empiezan a encender luces y se encienden
los pequeños reflectores que había en la azotea iluminando todo el área. El hombre pues se asusta, se impresiona de esa repentina aparición de sonidos que están despertando al resto de los vecinos y de las luces intensas que iluminan la propiedad, y él corre para regresarse, pero nunca contempló que pues si bien para entrar tenía la ayuda de la escalera, en esta ocasión pues no la tenía y no podía alcanzar la parte superior, no podía alcanzar cómo salir. Corre para tomar una de las sillas que estaban enfrente de ese desayunador de metal con su sombrilla, pero se encuentra con la sorpresa de que las sillas están atornilladas al piso, no se pueden mover, lo mismo que la mesa. Y pues por más que busca alguna manera de salir de la propiedad, pues no puede. Es muy alto y tiene la protección de esos filos metálicos. Los viejitos pues siguiendo indicaciones del profesor, pues marcan a la policía. Llega la policía y pues se encuentran un sujeto al interior de una propiedad ajena y pues ven la manera de sacarlo de ahí y se lo llevan preso. Los viejitos hablan por teléfono al hotel en donde estaría hospedado el profesor y él se comunica a la comandancia para señalar que pues habían detenido a una persona que había irrumpido en su propiedad, y aunque sea por teléfono pues él quiere hacer la denuncia, que él se presenta en unos 3 días más o menos, y en ese tiempo el sujeto está guardado. Llega el profesor, supongo yo que las alarmas tenían un tiempo determinado de funcionamiento, porque pues ya no había ruido cuando él llegó, y planta su denuncia formal, porque pues sí él presenta los hechos ocurridos anteriormente. Total que el sujeto pues sale en los periódicos, acusado de irrumpir en una propiedad, intento de robo, en fin. Los periodistas del momento que lo cacharon en la movida, cuando llegó preso, pues lo tundieron en los periódicos locales, lo cual para este sujeto, para el señor Elpidio, fue una vergüenza, y más todavía le agarró coraje al profesor, indebidamente, ¿verdad? Porque el maestro no había hecho nada malo, era él con sus impertinencias y abusos. Continuó. Después de ahí se gestó una situación muy, muy penosa que concluyó con la vida de este sujeto, Elpidio, donde seguramente también intervinieron otras personas. Ya ve que a algunos disque amigos pues les encanta a veces estar fastidiando, y en vez de calmar las cosas avivan el fuego. Hay algunas cosas que se concluyen, algunos eventos. Pasaron las semanas y una tarde en que se supone que este señor Elpidio estaba bebiendo con algunos disque amigos en su domicilio, y a la distancia ven llegar al maestro, pues empiezan a hacerle puya al anfitrión, al señor Elpidio, señalándole que pues el maestro lo había puesto en su lugar, le había puesto una buena friega, que pues le había quitado lo bocón, lo hablador, etcétera. Y este tipo se empieza, por así decimos coloquialmente, se empieza a calentar, se empieza a enfadar, y señalan los testigos que el hombre pues simple y sencillamente no dijo nada, simplemente se levantó, dejó la cerveza en la mesa, salió al patio de su casa y salió por una parte lateral, pero uno de ellos se da cuenta que lleva un machete en la mano y va saliendo de su casa muy, pues no corriendo, pero sí a paso veloz. Ellos se asombran, se preocupan. Oye, Pillo, ven acá, deja eso, vente, vamos a seguir tomando, ya, cálmate, olvídalo, son cosas que dijimos, pero pues no te lo tomes a pecho, Elpidio. Cuando salen los amigos y también pues la familia, al oír los gritos de los invitados y salen a la calle, observan que Elpidio va machete en mano
hacia donde está el profesor, que ya está maniobrando para meter su automóvil. En cierto tramo, este hombre pega una corta carrera porque ya el maestro está casi entrando a su cochera, ya lleva pues el cofre entrando a la cochera, y a cierta distancia el Pidio lanza un golpe con el machete hacia el medallón del automóvil y lo estrella, lo hace estallar. Muy posiblemente por eso el maestro se detiene. Ellos van corriendo, todo ocurrió en segundos. Familia y amigos del Pidio van corriendo y observan como este hombre va por la parte lateral del automóvil, por el lado del chofer, y lanza un segundo golpe a la ventanilla, el lado del conductor. No se rompió, afortunadamente. Avanza y da 2 golpes más en el parabrisas y lo quiebra, no lo rompió por completo, pero sí lo estrelló, y dio 2 golpes más con el filo hacia la ventanilla. Se escuchó que estalló y observaron cómo el Pidio lanza una estocada hacia el interior del automóvil, lanza un golpe de punta con aquella herramienta, con aquel machete, hacia el profesor. Y pues todos gritando: no hagas eso, detente, párate. Cuando ellos están acercándose más, se escuchan 3 disparos. ¡Pa, pa, pa! Y el Pidio, con todo el pecho abierto y sangrante, cae al suelo. Se abre la portezuela del automóvil y sale el maestro con arma en mano y sangrando del pecho, sangrando de los brazos. Al parecer, por lo que puede concluirse, según los testigos de la época, según el comentario que me hicieron a mí, ¿verdad? Pues él lanza la estocada, el hombre del Pidio lanza una estocada, cuando este maestro, pues en vista de la agresión, ya estaba buscando su arma en la guantera de su automóvil. Alcanzó a cortarlo de sus hombros y de su pecho, pero consiguió sostener la cacha del machete para que no lo moviera. Aún así le cortó el antebrazo derecho. Ya tenía él el arma, ya había cortado cartucho, y pues seguramente en la desesperación, el temor y muchas cosas, él le disparó prácticamente a quemarropa 3 disparos y el hombre cayó al piso. Se cuenta que el maestro, obviamente, ante esas circunstancias estaba también impactado, en shock. Cuando se acercan los familiares y amigos del agresor, pues él los amaga, les apunta: aléjense, el que se acerca lo mato, el que se acerque lo mato. Son los viejecitos los que se acercan y lo tranquilizan. Otras personas ya habían llamado a la patrulla porque más de uno había visto la agresión, y pues obviamente pues el maestro es detenido, el hombre es llevado a servicios médicos, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. El calibre y la cantidad de disparos y la cercanía de los mismos, pues era el desenlace esperado. Afortunadamente para el maestro, aunque estuvo pues preso algunas horas o quizás algunos días, se comprobó la legítima defensa. Los testimonios de los testigos señalaron claramente quién fue el agresor inicial y quién había estado pues de agresivo desde el primer momento hasta la fecha. Salió a colación la conducta, comportamiento del difunto con respecto a quien tuvo que tomar acción defensiva, y el maestro quedó absuelto. Obviamente, ¿verdad? Pues independientemente de eso, él estaba pues con la cruda moral, porque pues una de las cuestiones que marcaba la parte defensora pues es que habían sido 3 disparos. Si hubiera sido un disparo todavía, pero 3 disparos pues fue demasiado. La parte defensora pues argumentaba, pues estaba en mala posición, el sujeto lo agredió con premeditación, alevosía y ventaja,
estaba en una posición pues de sumisión, y pues el maestro, pues en vista de, pues accionó el arma, pero pues fue legítima defensa. En fin, fue un caso, digamos, relativamente sonado en la época, según me explicaban, pero pues todo se resolvió a favor del profesor. Uno de sus amigos, abogado, fue quien lo estuvo orientando. El maestro estaba, pues, obviamente, con un cierto remordimiento de conciencia, con cierta sensación de culpa también, porque, pues, había tomado una vida, había dejado a una mujer viuda, a 2 hijos en la orfandad, pero, pues, era su vida o la mía. Él estaba embrutecido, y si hubiera tenido oportunidad, ahí pues, me da muerte, o me deja carimarcado, me deja pues gravemente herido, lesionado, quizás mutilado. Él tenía la intención de acudir al velorio, al sepelio, mandar algunas flores, una corona. Su abogado le dice: no te metas, no hagas nada, tú mantente al margen, no te acerques a la familia porque se puede tomar de otra manera, así que mantente al margen. Bueno, él observa de lejos, y pues ya llega el momento del sepelio, observa cómo pasa la carroza frente a su casa. Él pues va al interior de su casa, no quiso estar presente. Se cuenta que hubo poco acompañamiento, y aquí en Veracruz, como comentábamos en alguna ocasión, cuando se cumplen 80 días del fallecimiento de una persona, se vuelve a realizar un rezo, un rosario, como si tuviésemos a la persona ahí tendida en su ataúd, en su féretro. Es lo que llamamos nosotros la conmemoración de los 80 días. En esa época, cuando se cumplen los 80 días del fallecimiento de este sujeto, y ya se retiran los acompañantes y dolientes, y este maestro Omar observa que pues empiezan a sacar pues muebles y equipaje de la casa que ocupara el difunto con su familia, porque se retiran de ahí. Pues él se queda al pendiente, ¿no? Observa que pasan algunos automóviles donde va la familia, observa que llevan una camioneta donde van algunos muebles, otra más donde va el equipaje, y pasa un último automóvil que se detiene, y de ahí baja, del pasajero, baja una señora pues de tez blanca, bien vestida, elegante, parecía una dama de sociedad por su vestimenta, por su porte, cabello bien arreglado, que cruza la calle. Lo esperaba el automóvil en la acera contraria, cruza la calle, toca el timbre. Caramba, ¿quién será? Pues sale de su casa, va hasta el portón. Buenas tardes, señora. Ella no le contesta el saludo. ¿Es usted el maestro Omar? Sí, señora, a la orden. ¿En qué le puedo servir? Solamente quería saber si era usted y si es aquí donde usted vive. Sí, señora, ese es mi nombre, Omar Vázquez, a sus órdenes, y este es mi domicilio. Le repito, ¿en qué le puedo servir? Solamente quería confirmar quién es usted y dónde vive. Bueno, muy bien, ¿y con quién tengo el gusto? Mi nombre es Elpidia, y soy la madre de la persona a quien usted quitó la vida. Mire, señora, pues créame que lamento lo sucedido, y lo único que le puedo decir es que yo no fui responsable de cómo terminaron las cosas. No vine por explicaciones, simplemente vine a identificarlo y a saber dónde vive, porque esto no se va a quedar así. Cuando el maestro escucha eso de boca de esa señora, se pone a la defensiva, pensando que a lo mejor trae un arma oculta, y él pues está presto a moverse para ponerse fuera de tiro si es un arma de fuego, o fuera de alcance si es un arma blanca. Pero no, la mujer, muy propia, de gesto adusto, sin exageraciones, sin insultos,
nada, muy con un gran aplomo, le había mencionado eso. Mire señora, le repito, lamento lo sucedido, pero no fue mi culpa. No vengo por explicaciones, pero usted va a pagar lo que le hizo a mi hijo. Mire señora, por si no está usted enterada, ya el juicio se dio, ya a cada quien se nos juzgó, y pues yo accedí penosamente a cubrir algunos de los gastos funerarios. Eso no me va a devolver a mi hijo, pero yo me voy a encargar de que usted sea castigado, se lo juro. Bueno señora, pues no le puedo decir nada más para no caer en alguna majadería. La mujer da media vuelta, baja de la acera, se voltea y le vuelve a decir: dentro de poco nos volveremos a ver. Sí señora, claro que sí, estamos a la orden. La mujer camina hacia donde está el coche, se sube, el conductor arranca y se retira. Él se preocupa bastante, porque pues le llamó la atención que la mujer aquella, una señora de quizás unos 60, 70 años, ya se veía avejentada, pero muy firme, no estaba encorvada ni nada, estaba muy altiva. Haya llegado con esas palabras, le habla a su amigo abogado y él le contesta: pues mira, a lo mejor quieran inconformarse ante el resultado del dictamen del juez, pero pues pueden pedir una reapertura del caso, pero pues todo está perfectamente pues señalado, establecido, pruebas por ambas partes se mostraron, y pues a ti se te dio la razón en legítima defensa. Los testigos todos, pues hasta la misma familia, hasta los mismos amigos del difunto señalaron que él salió armado, alcoholizado, y pues te agredió inicialmente a tu automóvil y luego a ti. Así que pues no te preocupes, aunque la señora pida revivir el caso, pues el resultado va a ser el mismo. Así que tú despreocúpate, no entres en pánico. Bueno, muy bien, pues te haré caso, te agradezco. Seguramente fue un arrebato de la señora. Y ahí acaba esa parte, que sería la parte, digamos, pues, digamos que normal, porque después aparece ya lo que se tomó como algo completamente sobrenatural o paranormal. ¿En qué consistió ese aspecto sobrenatural o paranormal? Durante muchas semanas todo estuvo normal, entre comillas, aunque sí efectivamente se sentía el ambiente en el fraccionamiento pues un poquito tétrico, un poquito tenso, porque si bien el maestro había actuado en defensa propia, pues no era sencillo, ¿verdad?, ver al maestro con los mismos ojos de antes, porque pues no se olvidaba que él, pues justificadamente, o como queramos llamarle, pues había estado involucrado en un hecho de sangre. Pero bueno, las pocas o muchas personas que siempre le habían brindado su respeto y amistad lo seguían haciendo, y evitaban pues comentarios o recordatorios de esa penosa situación vivida entre él y el desaparecido vecino Elpidio. Sin embargo, semanas después, muchas semanas después, quizás meses, este maestro empezó a tomar nota o a darse cuenta de lo siguiente. Raro que él se diese cuenta, que lo escuchara, que lo notara, porque su casa era grande, era sólida, perfectamente bien reforzada. Lo despertaba, y es algo que a mí me volvió a recordar una experiencia propia. Recordarás, Armando, de que él estaba durmiendo, y a pesar de que pues estaba en su habitación, a pesar de que él tenía pues todo perfectamente resguardado, y de que pues su casa era sólida, alcanzaba a escuchar con toda claridad un aleteo como de un ave muy grande. Me hacían la referencia, el comparativo, como cuando uno toma una toalla de medio baño, de esas grandototas, y la sacudimos con fuerza, que se oye el chasquido
el tronido al momento de sacudir con fuerza la toalla, que supuestamente así se escuchaba de manera consecutiva, un aleteo lejano que se iba acercando y que él lo despertaba. Era tan agudo, tan especial ese sonido que lo despertaba, como si un ave gigante se acercara repentinamente y se dejaba caer en su azotea, en su techo, en su losa, y él se incorporaba en su cama y alcanzaba a escuchar unos pasos pesados, algo grande, pesado, caminaba por la losa de su azotea. Él se levantaba y escuchaba con claridad esos pasos, percibía que esos pasos tenían como uñas o garras, porque se escuchaba el raspar de aquello que había caído y que caminaba, como al caminar rasgaba con sus garras o uñas el concreto de la azotea. Él salía de su habitación en la noche, madrugada, caminaba por su casa siguiendo ese sonido. Ya después él no sabía si aquello que estaba en la azotea caminaba y él seguía ese sonido, o donde él caminaba, aquello que ignoraba que era en específico, iba persiguiéndolo. Él iba por el pasillo, entraba a una habitación, a otra habitación, a la cocina, a la sala, al recibidor interior de la casa, y esos pasos los escuchaba como si estuviese esa cosa, ese animal, llamémosle así, por encima de él. Se sentaba en su sala para percibir algún sonido extraño más, y ese animal lo seguía hasta posicionarse exactamente sobre de él, y escuchaba cómo caminaba alrededor de donde él estuviera de pie o sentado. Varias veces se quedaba por ahí sentado o de pie, recargado en el marco de alguna de las puertas, y ahí lo perseguía esos pasos de ese animal que ignoraba cómo era su forma. Cuando empezaban a darse los primeros rayos del sol, acá el animal nuevamente aleteaba pesadamente y se retiraba. Él decía escuchar ese aleteo que se iba alejando de su casa. Varias veces sucedió eso. Lo que le llamó la atención es que una de esas ocasiones, pues él se levantó de su cama decidido a salir del interior de su casa y subir por la escalera para ver lo que había caído. Pero tan pronto se acercó a la puerta y apenas iba su mano hacia los seguros de la puerta principal, lo invadió un escalofrío y un temor muy grande, como si algo le advirtiera que no debería de salir. Y mejor se retiró y se quedó por ahí sentado en una silla de su comedor a esperar el amanecer. Nunca relacionó eso con la visita de aquella señora varios meses atrás. En alguna ocasión que él salía, le llaman sus vecinos, los viejitos, los ancianitos, y él se acerca. ¿Qué tal, doñita, cómo están? ¿Qué se les ofrece? No, maestro, venga, queremos platicar con usted, pero pase, no se quede afuera. A ver, dígame, maestro, ¿no ha notado nada raro en su casa? Raro como que, es que mire, hay una especie de ave, pero muy grande, que llega de lejos y se ha quedado de pie, parada en el poste de la esquina de su casa, en el poste de concreto. Pero es un animal muy grande, es como una lechuza, pero yo nunca había visto una lechuza tan grande. Fácilmente, pues yo creo que es como, pues hacia la distancia se ve casi del tamaño de una persona. No, doñita, ¿cómo cree, doña Olga? No, una lechuza no puede ser tan grande. Una lechuza debe medir unos 40 o 50 centímetros. Sí, maestro, yo lo sé, o lo sabemos, mi esposo y yo, pero ese animal es enorme y se ha quedado en ese poste y se ha quedado en los árboles que tiene usted detrás.
ahí en su casa, los del otro terreno. La hemos visto que ronda, que vuela alrededor de su casa y en ocasiones se deja caer. A mí me da mucho miedo, maestro, porque ese animalote enorme y feo empieza a caminar alrededor de su azotea. No se ha dado cuenta, no escucha ruidos. Yo digo que sí debe de escuchar porque se ve muy grande el animal. Y entonces él les platica su experiencia. Sí, maestro, aquí también has comenzado a pasar. Se oye un aleteo, así como cuando sacuden un trapo, una sábana, con mucha fuerza. Así se escucha. Pero yo he observado y le he dicho aquí a mi esposo, a Pedrito, que que es ahí en su casa, se la pasa rondando. No he tomado nota de qué días, pero son varias veces por semana. ¿Qué podrá ser? Pues a lo mejor algún ave de rapiña ha hecho un nido por ahí o anda buscando dónde hacer su nido. Ay, maestro, yo creo que eso no es un ave cualquiera, porque así como usted dice que una lechuza no puede ser tan grande, yo creo que esta cosa que vemos, pues no es de este mundo. Pues mire, mientras no entre a la casa, yo creo que no hay problema. Pues yo diría que tome precauciones, maestro. De todas maneras, yo le voy a preguntar a mis amigas de la iglesia a ver qué recomendación nos dan. Sí, está bien, muchas gracias. Pasa. Cuando él comenzó a preocuparse, porque había ocasiones en que ese animal no se presentaba. Y el maestro acostumbraba, pues, viernes o sábados por la noche, en su, pues, digamos que en su espacio para asado, que tenía en la parte de atrás de su casa, un techado muy grande, con su parrilla enorme. Allí acostumbraba a poner un poco de carbón y hacerse una cena, una carnita asada, unas salchichas, queso, etcétera, su cervecita, poner su grabadora de esas grandototas, y él se cocinaba para sí mismo. Y en una ocasión que él estaba en la noche, pues ahí con su mandil, colocando sus carnes asadas, escuchando su música, cuando de repente, estando él de espaldas, volteando las carnes o los filetes o lo que haya sido, se escuchó un silbido, un zumbido, y algo pasó detrás de él a una velocidad endemoniada. Pasó detrás de él, por debajo de su techado, a una velocidad tal que derribó su grabadora, la tiró al suelo. Él se voltea y alcanza a ver cómo una figura alada muy grande se deslizó por completo hasta perderse en los árboles que estaban más adelante. ¿Qué rayos fue eso? Y de repente siente un ardor en la espalda y él se toca la espalda y siente humedad. ¡Ah, caramba! ¿Qué es esto? Y de repente un ardor. Aquello que había pasado, esa velocidad tan grande, lo había cortado con las plumas. Dejó todo ahí, entró a la casa y se lavó con agua y jabón y con alcohol para prevenir alguna infección, y ya no volvió a su asado. Ahí dejó todo tirado y se encerró. Lo platica con sus vecinos, los viejitos. Ya vio, maestro, es un animal muy grande. Yo le digo que es casi del tamaño de una persona. Yo creo que es como de mi estatura. La señora sería una persona de más o menos 1,60 m. Curiosamente, más o menos la misma estatura de la mujer que lo había llegado a, pues digamos que amenazar, y que se había presentado como la madre del difunto Elpidio. Y otro dato curioso es que aquella mujer, la que se anunció como madre del difunto Elpidio, era una mujer de piel blanca, de piel clara. Y aquel animal que vio, que lo cortó con las plumas de su ala al pasar tan velozmente, era una lechuza de color gris, tirando a blanco, como si fuese una lechuza albina. Por ahí él empezó a unir ciertos cabos, pero que de todas maneras no lo convencían, porque pues se supone que ese tipo de entidades no existen. Sin embargo, él
se quedó con cierto temor. La señora, su vecina, la viejita, le dio varios tips. Le dijo que regara sal en su azotea, todo lo alrededor de su azotea, que hiciera una cruz de sal de grano en el centro de su azotea, y que hiciera lo mismo en todo el contorno de su propiedad, por toda su barda perimetral y por toda la orilla de su casa por fuera. Efectivamente, una noche madrugada que él nuevamente escuchó ese aleteo y que aquello aterrizó, cayó sobre su azotea, escuchó unos chillidos de un ave y un pataleo. Ya no caminó, precisamente como la experiencia que tuve hace décadas atrás, ya no caminó, como se brincara, aleteó de nuevo y se retiró, emprendió el vuelo. Él se asomaba por las ventanas y efectivamente, como lo había mencionado su vecina, la viejita doña Olga, en el poste de la esquina, cerca de su casa, en lo alto, pudo ver claramente lo que parecía ser una lechuza de tonos blancos, una lechuza casi albina o grisácea, pero que era muy grande, demasiado grande para ser una simple lechuza. Y lo que más le extrañó y le asombró es que la cara de aquel animal no era totalmente de una lechuza. Quizás, decía él, quizás era mi imaginación, pero le veía ciertos rasgos humanos. Y lo que hace el maestro es correr su cortina e irse a refugiar a su habitación, y lo que pocas veces hacía, ponerse a orar. Después de esa experiencia anduvo con muchas preocupaciones, indagó por su cuenta y pues le decían que pues era difícil, según las leyendas, deshacerse de una bruja, que los remedios o indicaciones que le había dado su vecina, la viejita doña Olga, eran los más comunes, pero que pues en realidad se hablaba de otros recursos, como las tijeras bajo la cama, o de colocar crucifijos, espejos, pero pues no eran unas soluciones así que le parecieran muy efectivas. Más bien parecían así como simples pues cuentos, llamémosle así, sin ninguna efectividad comprobada. Aparte de que se suponía, según él, ¿verdad?, como hombre letrado, que las brujas no existen. Cuando tuvo él una experiencia que verdaderamente pues casi le traumatizó. Era una noche tranquila y habían varios días sin ninguna novedad, y él sale a su patio y de repente escucha un ruido, un sonido, una especie de graznido por encima de su techado, de su área de asador, hacia los árboles que pertenecían a otro terreno, unos árboles como de mango, de aguacate, muy grandes, muy altos, muy frondosos, y él descubre que entre el follaje está aquel animal. Se quedó paralizado. El animal aquel caminó por una rama para salir de la penumbra y como mostrarse ante él, y se despliega, se deja venir el animal a una velocidad muy grande. Él apenas tuvo tiempo de entrar a su casa y cerrar la puerta trasera, y escuchó claramente el impacto tremendo del animal contra la puerta. La puerta se sacudió, se cimbró. Él sintió el impacto. Cerca de esa puerta tenía sus ventanales grandes de lado y lado, con protección de hierro, y él se atreve a asomarse por una de esas ventanas y observa cómo de pie, y efectivamente casi de la estatura de una persona pequeña, estaba ese animal viéndolo fijamente a través del cristal, a través de los barrotes. Ese animal lo estaba viendo, y efectivamente el rostro de ese animal
tenía rasgos humanoides. No era una lechuza tal cual. Él como pudo corrió la cortina y se recargó en el fragmento de pared que estaba entre la ventana y la puerta y comenzó a orar. El bicho aquel lanzó una especie pues como de graznido que pareció más bien una ligera carcajada humana. Sacudió sus alas y alcanzó a escuchar, porque no se atrevió a verlo, cómo se alejaba. Le platicó a la señora, a su vecina y a su esposo. Al día siguiente, muy temprano, ya faltaban pocas horas para que amaneciera, los fue a ver, a pedir ayuda, simplemente pues que lo escucharan. Llegó a la casa del matrimonio de aquellos viejitos muy alterado, muy pálido, muy sorprendido, muy aterrado, diciéndoles que pues que no sabía qué hacer y ellos pues no podían darle más consejos. Le regalaron una botellita de agua y pues únjase maestro, échese en la frente, en la nuca y pida la protección del Altísimo. Esa botellita fue providencial. Él volvió a su casa. Él llegó a pensar, pues yo creo que vengo aquí y me voy, pero pues, ¿y si ese animal o lo que sea me sigue? Anduvo muy preocupado, muy inquieto, muy temeroso, pero después le entró el coraje, el disgusto, pero ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué voy a vender mi casa? No, si ese es el lugar que elegí para mi retiro, para tener una vida tranquila, apacible y en paz. Ya no tengo papá, no tengo mamá, mis hermanos están alejados, no conseguí esposa por estar metido en mi trabajo y de tantos lugares que me cambiaron nunca pude conocer a alguien que me hiciera, pues se hiciera mi pareja. Yo no voy a permitir que un animalejo, bicho, diablo, bruja me corra de mi lugar, no. Yo debo buscar la manera de vencer eso. Del temor entró al coraje, al enfado, y entonces él hizo algo que, pues digamos, quizás no aparezca en alguna de las recomendaciones, pero se fue a su habitación, comenzó a orar, recordó la pistola que le había dado su papá, que desde que había sucedido aquello con el difunto Elpidio, la había guardado, la había pues digamos que abandonado. La sacó del ropero, del estuche donde la tenía, y pues se dice que él pensó, yo creo que una de estas sí para una bruja, nada pierdo, yo no voy a andar huyendo. Se consiguió un casito, un recipiente, tomó las balas y las colocó de manera conjunta, de modo tal que en ese pequeño recipiente colocó agua bendita y colocó las balas de tal manera que se remojara la punta, la ojiva de esas balas. Colocó su pistola en un pequeño altar, comenzó a orar, a pedir la protección del Altísimo. Él se sorprendió de que recordara las oraciones que le había enseñado su madre hacía muchísimos años, cuando era un niño. Empezó a orar, empezó a pedir la protección, y una noche pues coloca los cartuchos en el cargador, lo coloca en su arma, corta cartucho y sale al patio, y ahí en plena noche madrugada, mirando para todas partes, empieza a retar a aquello. ¿Dónde estás? Aquí estoy, ya no te tengo miedo, manifiéstate. ¿Dónde te encuentras? Siento que estás aquí, te percibo, ya no te tengo miedo, manifiéstate. Y entonces de uno de los árboles de aguacate del vecino se escuchó un chillido y se deja venir el ave aquel con las garras por delante. Esos chillidos en determinado momento sonaron como carcajadas de persona, precisamente de mujer. Cuando él percibe que el animal viene sobre de él, él saca su arma y le apunta. Y ahí ocurrió algo. El animal como que metió el freno, aleteó, se quedó estática, empezó a ascender como para querer retirarse, como para querer huir, como que había visto el arma que él enarbolaba, y él corre unos pasos como persiguiéndola,
No te me vas a ir, desgraciada. Ahora va la mía. ¡Pum, pum, pum! 3 disparos consecutivos otra vez. Y observa cómo el ave se sacude, como que se enrosca en pleno aire y como que cae, aletea, se vuelve a elevar y empieza a alejarse, pero ve que su vuelo es errático, como que le cuesta mantener el vuelo. La persigue con la vista hasta que se pierde en la oscuridad de la noche. Se fue el animal aquel. Bueno, creo que le di. Esperemos que haya servido de algo. Pues que Dios haya guiado mi mano y me haya podido librar de esa cosa. Ya el tiempo lo dirá. Entró a su casa, sacó el cargador de la pistola, sacó las balas, guardó todo, oró, se acostó pero no se durmió. Ya hasta muchas horas después lo venció el sueño. Pasan las horas y como al segundo día empieza a haber un comentario, un chisme entre los vecinos de algo que se había dado a conocer. Más allá del fraccionamiento, en un potrero, habían encontrado a una mujer muerta, una anciana desnuda, que tenía 2 impactos de bala en el cuerpo que la habían atravesado. Uno la había atravesado el abdomen saliendo por la espalda y otro había atravesado su pierna por el muslo destrozando su fémur. Estaba desnuda, era una mujer anciana de piel blanca que se veía como una persona de buena cuna, no se veía maltratada de sus manos, pero lo curioso es que no había fallecido precisamente de los impactos de bala. Al parecer la habían arrojado de un lugar muy alto porque tenía fracturas en todo el cuerpo. Era como si lo hubiesen arrojado de un edificio, hubiese caído y hubiese fallecido de ese impacto tan tremendo. Pero por esa zona, que era campo en aquellas décadas, no había edificios. Era un potrero, no había árboles. Las autoridades pensaban que quizás la habían privado de la vida en otro lugar y la habían ido a arrojar a ese potrero. Cuando se conoció esa noticia de boca en boca, porque no apareció en los periódicos, el maestro, junto con sus vecinos los viejitos, empezaron a unir cabos. Nunca lo verbalizaron, salvo algunas personas muy allegadas, de que Elpidio había sido hijo de una bruja. La bruja, al saber de la muerte de su hijo, había ido a amenazar a quien lo había privado de la vida. Y cuando dijo la mujer aquella que se verían nuevamente, ella y el profesor, se refería a esos encuentros sobrenaturales del maestro con aquella extraña ave, y que efectivamente, cuando él había hecho uso de su arma de fuego, la cual había ofrendado de manera un poquito empírica, y consagrado las balas con agua bendita, 2 de esos 3 disparos habían herido aquel ente, aquella entidad, que finalmente en su huida, al no poder sostener el vuelo, se había desplomado y eso había causado su fallecimiento. De esta manera es como concluye la historia de este maestro con ese sujeto llamado Elpidio y posteriormente su madre, que resultó ser una bruja. ¿Qué fue del maestro Omar? Pues ya no se tuvieron, bueno, ya no me dijeron, ya no se tuvo mayor información. Muy posiblemente después de ese evento él haya seguido su vida, haya seguido en el retiro hasta que finalmente, pues quizás, si existió el maestro Omar a estas alturas, a esta época, quizás ya sea una persona de mucha, muy avanzada edad, o quizás ya pues haya fallecido. Muy bien, mi buen amigo Armando Morales y amigos de la comunidad, amigos y amigas,
Pues de esta manera es como llegamos al final de esta entrega. A mí en lo particular, cuando me la compartieron, me agradó mucho. Insisto, desconozco, no puedo checar la veracidad al 100% de esta historia. Yo confío en que la persona que me lo compartió, pues también, obviamente de esos años a la fecha, y de quienes le hayan compartido a su vez este relato, pues a lo mejor como llega a suceder, de sus inicios, de cuando se dio por primera vez a la fecha, se hayan cambiado, aumentado, eliminado algunas partes, pero considero que en esencia es el relato tal cual se dio en su momento. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes de manera virtual. Nos reiteramos a sus órdenes y que pasen excelente noche todos. Dios los bendiga.